A todos, en nombre del Instituto de Transporte de la Universidad de San Martín. Hoy estamos nuevamente volviendo con jornadas de presentación de temas, de discusión, como venimos haciendo en los últimos años, tal vez con alguna novedad. Una de ellas es que este es parcialmente virtual y parcialmente presencial. Está bueno, creo que es una de las cosas que nos ha dejado la pandemia, son estas nuevas formas de organizar las cosas. Y segundo, tal vez algo que es novedoso para algunos y no para otros, es que hemos experimentado un cambio muy importante en el Instituto de Transporte, en la medida que hace unos meses nos hemos incorporado junto con el Instituto de Arquitectura y Urbanismo y el de Ingeniería Ambiental en una nueva escuela, como una facultad en la universidad. Es algo novedoso, es algo que nos pone muy contentos, atento a las fuertes sinergias que hay entre estos campos de pensamiento. Nos parece que es un avance en la universidad hacer esto en forma conjunta. Como instituto seguiremos con nuestras agendas y con nuestros temas, y como siempre el tema ferroviario está en el centro de nuestra propia historia y de nuestra acción, y hoy lo que nos convoca es un tema realmente muy novedoso, tecnologías nuevas, tal vez no es que estén cerca de lo que nosotros podemos pensar en hacer en la Argentina, en fin, Dios sabrá, pero que siempre es interesante saberla. Creo que un rol de la universidad justamente es difundir en este conocimiento. Y bueno, hoy contamos con la presencia del ingeniero Marcelo Barone, que es un especialista en esto, que nos va a comentar sobre los trenes de levitación magnética. La reunión la va a coordinar Fabio Atlas, que está acá al lado mío, y a partir de ahora ya le dejo a Fabio el control. No quiero dejar de agradecer al CEPAU, al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, que nos ha prestado su sede para este evento, como lo ha hecho también en otras ocasiones. Realmente muchísimas gracias, y muchas gracias a todos por participar y por escuchar. Y bueno, vamos entonces a escucharte, Marcelo, atentamente. Gracias, José. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, los que están acá presencialmente, como comentaba José, y a los que están virtualmente conectados a distancia. Hoy nos reúne este evento, en la cual lo voy a presentar a Marcelo Barone, como comentaba José, especialista en una temática que ahora va a tratar sobre levitación magnética. Marcelo es ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica Nacional, tiene un doctorado en ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y además es docente y investigador de la Universidad Tecnológica Nacional, y es un placer hoy contar con él para que justamente nos empiece a explicar, ya y sin perder tiempo, sobre este tema que nos genera inquietud a todos sobre el tema de levitación magnética. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, gracias Fabio por la presentación, gracias a todos y a todas los presentes y a los que nos están viendo también por el canal de YouTube de la transmisión. Bueno, la presentación que hoy vamos a empezar a hablar
tiene que ver con este tema que es bastante novedoso para nosotros, pero evidentemente es un tema que se está desarrollando hace muchos años en todo el mundo, y vamos a hablar sobre los temas, los trenes de levitación magnética, perdón. Te pido por favor que compartamos la pantalla. Nosotros en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Aedo, de la cual yo soy docente, hace unos años empezamos a dictar la carrera, o a dar, mejor dicho, la carrera de Ingeniería Ferroviaria. En la constitución de esa carrera se entramaron distintas materias y entre otros contenidos se priorizó ciertos grupos de investigación. Uno de los grupos de investigación que está hoy en día activo dentro de la carrera de Ingeniería Ferroviaria es nuestro grupo de levitación magnética. Es un grupo que empezó a trabajar en el 2018, así que estamos haciendo las primeras presentaciones, si bien ya nos presentamos en varios congresos, hemos presentado publicaciones y tenemos una expectativa muy importante dentro del ámbito del transporte de promover esta tecnología y bueno, empezar entre todos a mediar y entrelazar esta tecnología con tecnología existente y ver qué perspectiva de futuro podemos ofrecer a nuestro país y también a la región. Trabajo dentro de la facultad, por eso acá está mi mail, y dentro del CONICET soy profesional de apoyo a la carrera de investigador. Bueno, los objetivos principales de tanto de la presentación como de nuestro grupo en sí tienen que ver con empezar a tratar estos temas de levitación magnética en nuestro país, porque hasta la formación de este grupo de investigación nadie había hablado sobre estos temas. Conocer el estado de situación y todo lo que está pasando en otros países y qué tecnologías se están aplicando, y sentar bases para poder pensar cómo nos vamos a desarrollar en un futuro como grupo de investigación y también qué podemos ofrecer al sistema científico y académico. La motivación en sí parte de la situación actual que tenemos en relación al medio ambiente, ¿no? Si nosotros vemos la imagen que está proyectada respecto de lo que es una congestión de tránsito, esa imagen que está referida a una ciudad en China, en Beijing, la podemos ver repetidamente en todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con el transporte? Para empezar a hablar de algunos datos, vamos a hablar del transporte automotor, que ocupa el 35% total del transporte en todo el mundo, genera casi un 73% de las emisiones de dióxido de carbono que producen el transporte y consume un 75% de la energía que se usa para transporte. O sea, todo lo que tiene que ver con motores de combustión interna hoy día está siendo interpelado, y acá queda claro que la situación en términos de transporte no excede ese problema, ¿no? La contaminación ambiental, por un lado, la polución ambiental, y después todos los problemas que hacen a la vida cotidiana, porque estar en un embotellamiento ya dejó de ser algo inoportuno, sino que, pasó de ser algo que poco probable a algo que es muy probable. Si bien con la pandemia hay algunos cambios, que hay trabajo remoto, etcétera, pero hoy en día estos datos siguen siendo muy consistentes y no han bajado tanto. Si analizamos cómo funciona un ferrocarril, acá que bueno, estamos rodeados mucho por gente que conoce cómo funciona, en sí el ferrocarril es un sistema que la tracción se da a partir de el apoyo de una rueda con un ril, con una vía, que la vía sirve también de guía y de soporte. Eso produce muchísima fricción, muchísimo desperdicio energético en términos de calor, desgaste, etc. Por otro lado, la situación de los ferrocarriles a nivel mundial está consumiendo el 60% para funcionar, o sea, del 100% de toda la masa ferroviaria, el 60% se nutre de derivados del petróleo. Esto ya sea que funciona en redes eléctricas o con locomotoras diésel, ¿no? El 60% de toda la energía que mueve ese transporte ferroviario hoy en día proviene de derivados del petróleo. Eso nos motiva, lo que acabo de decir respecto de los derivados del petróleo, es lo que motiva
desde hace años a empezar a estudiar otras tecnologías. Y en sí es lo que nos motiva a nosotros como grupo de investigación que está funcionando dentro de una carrera nueva, lo que nos motiva a proponer temas nuevos para empezar a pensar no tanto en la inmediatez, sino en un mediano plazo y en un largo plazo de cómo proyectar tanto a nivel país como a nivel región otros medios de transporte, porque inevitablemente va a haber que hacer algo en todos los medios de transporte que hoy conocemos. Si vamos a hacer una búsqueda en los antecedentes más conocidos en cuanto a tecnología maglev, sabemos que en la década del 70 en Japón se empezaron a probar trenes sin pasajeros. El MLU 500, el MLU 1 llegaron a velocidades de 517 el primero y 405 km por hora el segundo. Fíjense que en fines de la década del 70, casi llegando a la década del 80, ya se probó un tren maglev que transportó pasajeros en una exposición en Hamburgo. Este tren trasladó en esa exposición unos 50.000 pasajeros, que solo fue una prueba, pero ahí ya empezó a operar llevando personas. Entre el 85 y el 95 funcionó en Inglaterra un sistema maglev de baja velocidad de 40 km por hora para llevar gente en la terminal, entre un aeropuerto y la terminal ferroviaria en Birmingham. Fines de la década del 80, principios de la década del 90, en Alemania, en Berlín, se puso en marcha un maglev también de baja velocidad, a 80 km por hora. Digo baja velocidad respecto de lo que son trenes de alta velocidad. Si bien hoy para nosotros en Argentina ya hablar de 80 km por hora es una velocidad que hoy sería interesante. Y en el 2004, en Shanghái, en China, se puso en funcionamiento uno de los maglev más conocidos, que es un desarrollo de la empresa Siemens, un tren que funciona a 430 km por hora, que hace un recorrido bastante corto, de unos 30 kilómetros, pero lo hace en fracción de minutos. Ya vamos a ver que es una tecnología que permite alcanzar altas velocidades en muy poco tiempo, o sea que maneja niveles de aceleración muy buenos. En el 2005 se puso en Japón, también en Nogoyá, en funcionamiento otro tren que funciona a 100 km por hora. Este tren se denomina el Linimo. O sea, fíjense que cuando uno dice maglev parece que es algo totalmente nuevo, pero la realidad es que ya se está usando y van a ver que a medida que avanzamos con la presentación vamos a ir viendo que cada vez se está usando más. En el 2016, estos son de los últimos que se pusieron en funcionamiento, ya con pasajeros, están vigentes, están operativos, funcionan, tienen estándares de seguridad elevados, cumplimiento de horario elevados, etc. En Corea del Sur, el Incheon, un tren maglev a 110 km por hora que une la ciudad de Incheon con Gyeonggi. Perdón si ahí estoy medio trabado con las palabras orientales. Y en el 2017, de vuelta en China, en la ciudad de Beijing, se puso en funcionamiento otro tren maglev, también de funcionamiento a 100 km por hora, para unir las dos ciudades de Mentong y Xinjiang. Esto nos da la pauta de que ya hay una experiencia. Las primeras presentaciones, los primeros trenes que mostré eran de la década del 70, siendo que las primeras pruebas y los primeros prototipos fueron de la década fines de la década del 50 y principios de la década del 60. O sea, hoy en día ya tenemos más de 60 años de desarrollo de esta tecnología. Si bien no es algo que está masivamente instalado, pero tiene un desarrollo bastante interesante. ¿Cómo funciona la tecnología maglev? ¿O cuál es el principio de funcionamiento más importante? Porque vamos a ver que hay varios. Tenemos el sistema
de suspensión electromagnético, el EMS, que es un sistema que puede operar estando el tren detenido. No hace falta que esté en carrera para que el tren levite. Tiene una bobina, o sea, un electroimán que está solidario al tren, que funciona, interactúa campos magnéticos con la vía, que es una vía ferromagnética. En este caso, la distancia que tiene de separación entre el tren y la vía es muy pequeña, del orden de los 10 milímetros, lo que hace de esto la principal limitación. Si bien tiene la ventaja de que puede levitar estando detenido, la principal limitación de este sistema es la distancia, que es mínima. Esa distancia nos va a obligar a que tengamos sistemas de control muy cuidadosos para que mantengan ese gap constante, porque ante un pequeño cambio va a estar tocando el móvil con la parte fija. Y por otro lado, la otra limitación es la precisión que tiene que tener la obra civil para que todo eso, fíjense que son trenes que van a estar funcionando por encima de los 200 km por hora con oscilaciones que tienen que ser menores a 10 milímetros. Esa es como la principal limitación. Ahora, desde el punto de vista de los beneficios, los campos magnéticos son muy pequeños por esa distancia mínima que está interactuando, con lo cual, en términos de aislamiento que necesita el vehículo para protección de la salud, es un aislamiento mínimo. Después hay un sistema que es un sistema híbrido de suspensión electromagnética, que al sistema EMS que vimos en la diapositiva anterior incorpora imanes permanentes. Estos imanes permanentes producen campos magnéticos permanentemente, valga la redundancia. Entonces lo que nos va a permitir es disminuir el consumo de energía. Acá es donde la tecnología empieza a tomar ya una importancia superior a la que veníamos viendo, que es con la introducción de los imanes permanentes. Y me dejo esta parte como para el final, después de que cuente un poco otras tecnologías que no tenían imanes permanentes, que después al incorporarle imanes permanentes es como que se va a lograr una mejora sustancial y una factibilidad en el uso de la tecnología. Bien, al incorporar estos imanes permanentes, ya el gap, la separación que vamos a tener entre el riel, o sea, entre la vía y el vehículo, es superior. Está en el orden de los 100 a 150 milímetros. Con lo cual ya lo que dije antes respecto del control y la calidad de la vía empieza a ser menos relevante. Otro sistema, otra posible tecnología que hoy de hecho está en construcción en Japón, esta tecnología es un tren que va a unir Tokio con Nogoyá, me parece, Nogoyá, es un ramal de 400 kilómetros, son los trenes de suspensión electrodinámica, EDS. En este caso, como su nombre lo indica, para que el tren empiece a levitar, va a tener que alcanzar una velocidad de unos 100 kilómetros por hora. Esa velocidad la alcanza con ruedas. El tren va apoyado, tiene un sistema de tracción, se mueven las ruedas, después de un tiempo que alcanza los 100 kilómetros por hora, obtiene la fuerza suficiente, los campos magnéticos para mantener el tren en levitación, y ahí es donde las ruedas se guardan, sería como un similar a un tren de aterrizaje de un avión, y el tren puede continuar sin estar usando las ruedas. La diferencia sustancial de este sistema de suspensión electrodinámica es que los imanes, o sea, los campos magnéticos, van a estar producidos por bobinas superconductoras. Una bobina superconductora es una bobina que va a generar un campo magnético
y que va a estar construida con un material superconductor. Un material superconductor es un material que va a funcionar a muy baja temperatura. Al funcionar a muy baja temperatura va a tener muy baja resistencia eléctrica, entonces va a poder circular altísimas corrientes por esas bobinas. Entonces, consecuentemente, se van a poder producir altísimos campos magnéticos. Esta es una tecnología que hoy se probó hasta 602 kilómetros por hora. Es un tren que se está construyendo en Japón. Pero creo que es una tecnología, o por lo menos voy anticipando un poco de las conclusiones, es una de las tecnologías que está siendo interpelada por esto de que los imanes que usa o los campos magnéticos son producto de la utilización de materiales superconductores. Y básicamente, ¿por qué? Porque los materiales superconductores van a bordo del tren. Y para obtener las temperaturas casi criogénicas del orden de 4 Kelvin para enfriar esos imanes, voy a tener que tener sobre el vehículo equipos de frío que funcionan con helio, con nitrógeno, etcétera, para alcanzar esas temperaturas. Eso por un lado. Y por otro lado, los campos magnéticos que van a estar produciendo esas bobinas superconductoras son altísimos, con lo cual hay que aislar toda la parte baja del vehículo para evitar que esos campos magnéticos afecten la salud de las personas. Si bien es hoy, digamos, lo que se puede decir, es un desarrollo que tiene muchísimos años y por eso se está construyendo. Porque, bueno, mientras se está construyendo, están apareciendo tecnologías que lo van a poder superar. Se espera que la construcción de este sistema termine en el año 2027, así que falta muy poco para poder verlo operativo. Bueno, y acá tenemos lo que viene un poco a renovar la tecnología electrodinámica, que es la incorporación de imanes permanentes dentro de sistemas que no funcionan con materiales superconductores, sino que funcionan con bobinas convencionales que además incluyen imanes permanentes. Esos imanes se ubican en lo que se conoce como un arreglo Hall-Batch. Ese arreglo es ni más ni menos que acomodar los dominios de los imanes que van a estar intercambiando campos magnéticos, y a partir de ese ordenamiento vamos a tener una sinusoide de campo magnético en la parte baja y un campo magnético nulo en la parte superior de ese arreglo, con lo cual hace que el sistema pueda levitar y además pueda avanzar. Este sistema hoy día es un sistema que se desarrolló en Estados Unidos, que en Estados Unidos esta tecnología la tienen ahí desarrollada, pero no la están explotando. Pero la realidad es que ya están haciendo pruebas también en alta velocidad. La incorporación de imanes no es cualquier tipo de imanes, sino que son imanes de alto rendimiento, imanes de neodimio hierro-boro. Estos imanes se consiguen a partir de la utilización de tierras raras. El neodimio es una tierra rara. Y yo creo que un poco a mí me motivó empezar a ver esto, porque conozco el tema magnético, porque hice un doctorado en el desarrollo de materiales amorfos y de materiales nanocristalinos para alto rendimiento magnético. Y bueno, acá es donde uno ve que hay puertas en nuestro país que están abiertas para la utilización de esta tecnología. El manejo de imanes de neodimio hierro-boro, si bien es algo conocido, la tecnología para fabricar imanes de manera industrial, en gran escala, no la tienen muchos países, y ahí es donde está un poco la llave de todo esto. Obviamente en Estados Unidos sí tienen la tecnología, y la llave de la levitación magnética viene con la incorporación de imanes de alto rendimiento. Son imanes, materiales magnéticos duros, se los conoce como materiales magnéticos duros. Básicamente la propiedad magnética dura, para que se entienda simple, es tener un ciclo de histéresis muy pequeño, entonces tenemos muy pocas pérdidas. Bueno, como todo sistema de transporte,
este sistema, si bien haciendo una comparación con el ferrocarril, nosotros no lo planteamos como ferrocarril porque no tiene los rieles de acero, pero está guiado. Las guías son guías magnéticas. Las vías, cuando hablamos de vía central, este sistema tiene una vía central que puede tener distintas formas. Puede ser una forma en U, como es el que está arriba, o una forma en T, que es como el que está abajo, o algún otro tipo de forma, que son estas dos, o una C, se las conoce así, cómo ese sistema va a guiar a nuestro vehículo. El vehículo básicamente entonces va a estar guiado por campos magnéticos. Entonces los campos magnéticos van a funcionar como sistema de levitación, ya sea por atracción como el primero que vimos, el EMS, o por repulsión como los electrodinámicos. O sea, va a funcionar como sistema de levitación, como sistema de guía y como sistema de propulsión. Todo eso lo vamos a generar con campos magnéticos. Si vemos la primera imagen, el tren el que vimos antes, que funciona con los imanes superconductores, que es el que está en construcción en Japón. La empresa nacional de ferrocarriles de Japón está construyendo este tren. Tiene el arreglo de la vía, es un arreglo de tipo U, y tenemos varios juegos de imanes, de bobinas. En la parte estatórica, digamos la parte fija, que es la vía, va a tener unas bobinas que van a generar campos magnéticos que van a interactuar con los imanes superconductores que están dentro del tren, dentro del vehículo. Esas bobinas y esa interacción va a producir también la guía. La guía se va a dar, el centrado del tren se va a dar con un sistema que se llama null flux, que es un sistema de bobinas que van a estar interactuando y va a haber un control de la corriente que están pasando por las bobinas laterales, en donde el tren se empieza a mover, va a haber un aumento de corriente en un lateral y una disminución en el otro, y un sistema de control entonces va a tender a compensar esa variación de corriente para que la variación entre los dos laterales sea cero y el tren vaya centrado. ¿Está bien? Ese sistema se utiliza en los dos tipos, tanto en el EDS como el EMS. Bueno, el sistema del Transrapid, que es el alemán, el Siemens, el que vimos antes, es similar al explicado anteriormente, pero con las bobinas y los imanes colocados en otra posición. Tiene una cantidad de bobinas sobre la vía, digamos en la parte inferior de la vía, que va a estar interactuando con los imanes y las bobinas que están en el vehículo en la parte baja. Eso es lo que va a dar la levitación. Y después va a tener el sistema de guiado que va a estar sobre el lateral. Bien, con el mismo sistema, el null flux, que va a controlar que no haya un desvío lateral. Bueno, el principio de funcionamiento del tren de levitación magnética es el motor lineal. Principalmente el motor lineal síncrono, que nosotros, para hacer una explicación muy gráfica de lo que es un motor lineal, yo lo planteo que es como un motor convencional, pero de diámetro infinito, con lo cual va a haber una parte estatórica, o sea, una parte que va a estar quieta, que va a tener las bobinas, que va a ser la vía en este caso, y una parte rotórica, que es la parte que se va a mover, donde vamos a tener nuestros imanes permanentes, nuestras bobinas también electromagnéticas, y la parte que se va a mover es el rotor en un motor, análogo en este caso va a ser el vehículo. ¿Está bien? Por eso lo planteamos como, para que sea entendible, un motor de diámetro infinito. Si yo abro tanto el diámetro de un motor, y bueno, voy a tener una recta finalmente. Esa recta es el principio de funcionamiento del motor lineal. ¿Está bien? Donde básicamente vamos a encontrar en el rotor el arreglo tanto de bobinas como la incorporación de imanes permanentes. Lo que venimos hablando antes, desde el punto de vista esquemático, se representa como está acá en esta imagen. Bueno, básicamente entonces el tren de levitación magnética es un motor.
desde el punto de vista conceptual es bastante básico. Obviamente, llevado al plano de lo realizable es mucho más complejo. Máxime que arriba uno espera que vayan personas, cargas, entonces hay que ver cómo se controla todo eso y encima la velocidad en la que esperamos funcione, ¿no? Con lo cual, el sistema de frenos básicamente se invierte la polaridad de ese motor y se baja la velocidad como si fuera un motor convencional. Maneja aceleraciones del orden de casi 2 metros por segundo al cuadrado, que son aceleraciones normales. En caso de emergencia podría alcanzar mayor aceleración el frenado. Esto vale tanto para el freno como para acelerarlo, ¿no? 3,5 metros por segundo al cuadrado. Y llegado al caso, tiene la incorporación o se puede incorporar sistemas aerodinámicos de freno. Esto es similar a lo que se hace con aviones. Y además, ya cuando está alcanzando velocidades inferiores para detenerlo a la velocidad cero, se incorporan sistemas de freno convencional, de zapatas, patines, etc. Eso no es la parte de innovación en la tecnología. Bien, pero bueno, ya se han probado este tipo de sistema de frenos, con lo cual sabemos que el tren va a frenar. Algo que no dije del motor lineal. Vuelvo a la diapositiva de atrás, que me parece interesante plantearlo para después también si se abre el debate. Cuando hablamos de alta velocidad, uno de los problemas que suele haber en los ferrocarriles convencionales es lo que pasa, el contacto del pantógrafo con la catenaria. En el tren de levitación magnética ese contacto no existe, porque funciona como un motor, está energizado una parte y la otra parte es la que se mueve. O sea, eso por un lado. Después nos permite alimentar tramos de estator, o sea, tramos de vía. Podemos tener alimentado, obviamente con un sensado de dónde está el vehículo, alimentar los tramos en donde va a pasar el vehículo, con lo cual todas las pérdidas inherentes a las bobinas no las tendríamos. Solamente vamos a tener las pérdidas de la zona que está en contacto el vehículo, el tren, con la vía. Esas dos cosas quería aclarar porque me parecen importantes para que se vayan con un panorama un poco más acabado. Bueno, algunas bondades o diferencias, pongámosle, referidas a un ferrocarril convencional, es que las pendientes que puede, por ejemplo, que puede llegar a viajar son pendientes mayores del orden del 10% frente a una pendiente que puede garantizar una buena tracción, como es en el ferrocarril, del orden del 4%. Así que acá es donde se empiezan a ver algunos puntos fuertes. Obviamente yo voy a tratar de mostrar los puntos fuertes y discutiremos los puntos débiles, porque obviamente que también los tiene. Bueno, en términos de situación actual, el año pasado la empresa CRC de China probó este prototipo a 600 km por hora. Es un tren que está construido con la tecnología de Siemens. Acuérdense que en China se empezó a utilizar el producto que hizo Siemens, el Transrapid. Pero esta empresa china logró, obviamente con acuerdos, los pormenores no los conocemos, pero sí logró usar parte de esa tecnología, incorporar tecnología propia y logró ya una prueba de un vehículo maglev a 600 km por hora. Acá entonces, este es el sistema como que es lo que se empieza a pensar que va a competir fuertemente, o es el tipo de vehículo que va a estar entre lo que es un tren de alta velocidad convencional y lo que es la velocidad de un avión. Acá es donde el maglev empieza a tomar una relevancia importante. Ya viajar a 600 km por hora
puede ser algo muy interesante. A su vez, se están haciendo ensayos de más velocidad en túneles donde se le quita aire, o sea, túneles con vacío, con la perspectiva de en algún momento ya reemplazar el avión en algunos casos. ¿Está bien? O sea, la tecnología maglev hoy en día no es algo que se dejó de usar, es algo que China además se lo está poniendo como un posible plan de desarrollo y de empezar a trabajar con esto. Esto es de mayo-junio del año pasado. Bueno, vamos a empezar a hablar ahora de algo importante para empezar a discutir hasta dónde puede alcanzar o dónde puede penetrar la tecnología maglev respecto de los trenes de alta velocidad, porque en general se lo compara mucho con los trenes de alta velocidad, porque los trenes de alta velocidad es una tecnología que está súper probada, tanto en Francia, en Europa, en todos los países, en Italia, en los países centrales de Europa se usa alta velocidad desde hace muchísimos años, en Japón lo mismo, en China lo mismo. Entonces siempre la discusión es si el tren maglev compite con el tren de alta velocidad. Y ahí es donde me parece que hay que empezar a trabajar esto y no sé si plantearlo como una competencia, sino como un complemento. Y ahí es donde me parece que nosotros tenemos que empezar a trabajar localmente en estos temas. Si bien hablar en Argentina de trenes de alta velocidad o de tecnología maglev parece años luz, me parece que como universidad, como promotores del desarrollo científico, tenemos que pensar más allá de la coyuntura y tenemos que ofrecer a nuestro país posibles salidas para mejorar las condiciones de vida de todos los que vivimos acá. Entonces, por eso estamos trabajando en estos temas, porque siempre que presentamos maglev en Argentina nos miran como que somos gente rara. Y bueno, un poco somos gente rara, pero la perspectiva nuestra es empezar a estudiar esta tecnología, formar profesionales, porque formar profesionales en estos ámbitos es un proceso de muchísimos años, y bueno, nosotros lo estamos iniciando. Por eso vamos a empezar a hablar y a comparar las dos tecnologías. Bueno, yo acá estuve buscando mucha información al respecto. La verdad que la información en términos de costo es bastante escueta lo que se consigue, porque no hay tantas experiencias. Pero bueno, acá este autor Buchan, que es un autor de Estados Unidos, él hizo un estudio sobre la tecnología maglev versus la alta velocidad en un proyecto que iban a hacer ellos en Estados Unidos, cerca de la zona de California, etc. En donde la propuesta en sí era muy negativa frente al maglev, entonces buscaba siempre minimizar la capacidad de la tecnología. Así que un poco entramos por este lado y después vamos a terminar con otro trabajo, con la síntesis de otro trabajo que estuve leyendo, como que va a compensar un poco lo que planteó este autor. Bueno, en términos de velocidad máxima, se plantea en este trabajo que el maglev hoy en día, si bien está alcanzando velocidades de tipo prototipo a 600 km por hora, lo que está operativo es del orden de los 450 km por hora, frente a una velocidad de los trenes de alta velocidad que hoy están funcionando a unos 350 km por hora. Algo que plantea este trabajo es que los trenes de alta velocidad a nivel ferrocarril pueden usar parte de la infraestructura que está construida en los países, principalmente en las ciudades, el maglev no. Y la inversión, el rango de inversión que propone este autor respecto de lo que es la instalación de un maglev va del orden de los 12 millones a 55 millones de dólares por kilómetro, frente a un rango de 6 a 25 millones de dólares por kilómetro. Tengamos esto como parámetro. Entonces acá en este trabajo este autor dice, bueno, entonces el maglev hoy en día no se está justificando. Cosa que si lo miramos estrictamente desde lo económico, puede ser cierta esa apreciación. Me interesa empezar a que
pongamos el norte en que no es una tecnología que pretende sacar a la otra, o por lo menos nosotros no lo miramos así, sino que es una tecnología que viene a complementar a la otra. Y me parece que a partir de estos trabajos lo que tenemos que empezar a ver es que esta tecnología le va a competir a los aviones más que a los trenes de media y alta velocidad. La competencia del maglev va a ser con respecto a los aviones, entre otras cosas porque es un tren que va a poder ingresar a una ciudad, con lo cual vamos a hablar de un concepto que es el concepto de tiempo de viaje puerta a puerta, que hoy el avión parece que es un viaje muy rápido, pero si para llegar a un aeropuerto tenemos que pasar por el embotellamiento que vimos en la primera filmina, lo que se considera tiempo puerta a puerta está parametrizado y ya el avión para algunas distancias deja de ser atractivo y la tecnología maglev es la que se puede llegar a imponer. Dicho esto, vamos a ver otro trabajo, el resumen de otro trabajo, que esto ya es de un proyecto más, casi es un estudio económico de un proyecto que se está lanzando o que se pretende lanzar en Turquía, que lo desarrolló este autor Tunkar, acompañado obviamente por otros investigadores, que hicieron un análisis bastante pormenorizado del costo que implica la instalación de un sistema maglev parecido al Transrapid, o sea, el que vimos que está funcionando en Shanghái, para unir las ciudades de Ankara y Sivas en Turquía. Una distancia de 405 kilómetros. En este trayecto hay que incorporar túneles, hay que incorporar viaductos, y está planteado en un estudio de hacer 4 estaciones, porque obviamente la distancia parece mucha, pero para lo que es una tecnología de alta velocidad, 4 estaciones parece razonable, y utilizar 20 vehículos en una vía doble, o sea, una vía que puede operar de ida y de vuelta sin problemas. Este es un estudio del año 2021, que también se referencia en el estudio anterior que vimos, que este estudio es del año 2002. Con lo cual hay tecnologías que este estudio, el estudio original, no estaba contemplando. Bueno, en términos económicos, la construcción de vía para un tren maglev del tipo Transrapid está en el orden de unos 17 millones de dólares el kilómetro. Bueno, ahí tenemos el costo de los túneles, el costo del viaducto. Para que tengamos en cuenta, el túnel está en el orden de 44 millones de dólares. O sea, lo que es la construcción normal se multiplica por 2,5 veces y un poquito más. La construcción en viaductos es casi lo mismo que la construcción normal. Bueno, el costo de vehículo, el costo de la estación y el costo de la electrificación y los sistemas de control que van asociados a la tecnología maglev. En esos 405 kilómetros que estamos viendo en esta zona de Turquía, la inversión estimada está en el orden de los 10.000 casi millones de euros. Esto está ponderado en euros. Pensemos que la tasa de cambio del euro y el dólar es casi lo mismo, 0,95 dólares por euro, creo que estamos, o sea, es prácticamente lo mismo. Y eso da un costo aproximado, como para tener referenciado en esos 405 kilómetros, un costo aproximado de unos casi 25 millones de euros por kilómetro. Que si volvemos a esta imagen, vemos que está como en el rango superior de lo que es la alta velocidad. Veamos si le sacamos los túneles, si le sacamos los viaductos, pensando más en una situación más relacionada con una instalación local, en donde nosotros, Argentina es un país plano, donde la única parte que tenemos montañas es en la zona de la cordillera, después es un país plano, que podríamos tener tranquilamente recorridos muy sencillos, muy simples.
En un recorrido igual de 405 kilómetros, digamos, sacándole esos dos ítems, estaría el rango de inversión en el orden de los 8.000 millones de euros. O sea que los túneles y los viaductos tampoco es algo que nos va a marcar el nivel de inversión. El nivel de inversión está en la vía, sobre todo. Esa construcción, esa infraestructura asociada que tiene la vía es la que nos va a marcar el costo de la inversión. En este caso, si hablamos de una inversión para un uso como un suelo parecido al nuestro, estaríamos hablando de unos 20 millones de euros por kilómetro. Con lo cual, este trabajo desmiente un poco el trabajo del autor original que vimos de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, hay algo respecto a todo lo que es tecnología maglev, que en sí los costos, la mayoría son estudios, son previsiones, pero hay bastante menos información concreta porque no es una tecnología que haya sido instalada masivamente como el ferrocarril. Así que ese es un punto a tener en cuenta al momento de decidir por este tipo de tecnología. Bueno, vamos a dar alguna información que me parece importante para poder sacar algunas conclusiones. Y por ahí algunas cosas que no dije, que las tenemos listadas en esta diapositiva, para que poder tener unas conclusiones y después discutir un poco algunas preguntas y sacar alguna idea en concreto. Como venimos diciendo, lo importante del maglev es que nos permite rangos de velocidad de hasta unos 600 km por hora. Acuérdense que también podemos llevar carga. No sé si a 600 km por hora, no sé si el negocio es llevar carga a 600 km por hora, pero el tren maglev puede llevar carga en alta velocidad, puede llevar muchos pasajeros. El concepto es de energía limpia, utiliza energía eléctrica, con lo cual podríamos pensar en fuentes alternativas para esa producción energética. El concepto de tiempo puerta a puerta es bajo de un tren maglev, porque el tren maglev entra a la ciudad y sale y rápidamente está a alta velocidad, cosa que en los aviones no. Por eso esto lo planteo sobre todo para discutir frente al viaje en avión y no tanto al tren de alta velocidad. El mantenimiento de los sistemas es más económico que el de un tren convencional, de un ferrocarril convencional, básicamente porque no tiene desgaste. Cuando hablamos de alta velocidad, hablamos de alto nivel de recambio de ruedas, de vía, etcétera, por el rozamiento, por el desgaste que tiene ese servicio. Las emisiones acústicas, esto es un punto importante también a tener en cuenta, son menores que en la de los ferrocarriles convencionales, o sea, es un sistema que funciona más sereno, más tranquilo, menos polución acústica. Algo que hasta acá no habíamos hablado es de la utilización del suelo. Usa un casi 40% menos de suelo que una red ferroviaria convencional. También se puede construir en sistemas elevados, sistemas soterrados. La ventaja que tiene es que esos sistemas se pueden construir indoor, digamos en plantas, y hacer montajes en una obra civil que tiene como un doble juego, que es una parte que se hace in situ y una parte de la obra que se hace en plantas de manera más seriada, con lo cual los tiempos pueden ser disminuidos de manera considerable. Y bueno, un punto flojo hasta ahora, que es lo que todos venimos viendo, es que el costo frente a la tecnología más usada, que es el ferrocarril, es un costo elevado, o un costo que a priori es elevado. Pero obviamente al pensar esta tecnología como un desarrollo y una producción más masiva, se espera que esos costos se bajen. Y si tomamos en cuenta el último autor que cité de este proyecto de este proyecto turco, vemos que ahí hay mucho para ganar en términos de costo. Así que con esta información, bueno, acá tenemos las referencias con algunas de las tantas referencias que tenemos para armar este trabajo.
con esta información cerramos la presentación y bueno, voy a quedar abierto a las consultas. La idea principal y lo que nos motiva a nosotros para trabajar el tema del maglev es con una mirada de mediano y de largo plazo. En lo particular, yo pienso que hay una tecnología por desarrollar, una tecnología por conocer, y que Argentina puede llegar a proponer algunos planes de colaboración con otros países, porque obviamente nosotros esta tecnología no tenemos, para empezar a trabajar esta tecnología de manera más acelerada y pensar en algún momento algún proyecto de estas características. Como para cerrar, sin ánimo de tocarle el corazón a los ferroviarios, porque siempre que hablamos de esto, los ferroviarios nos miran. Esto es como un proyecto que nosotros lo pensamos en términos de un sistema de transporte multimodal, proyectado con una idea de desarrollo territorial, en donde hay múltiples actores a considerar. Me parece que abordar estas tecnologías y pensar como una solución rápida, no, sino que estas tecnologías hay que pensarlas como un proyecto de desarrollo, y creo que Argentina tiene una capacidad importantísima para desarrollar esta tecnología y otras tecnologías pensando en un sistema multimodal de transporte. Así que mismo incorporando también los vuelos, porque hay rutas que va a convenir seguir haciéndola con vuelos, sobre todo lo que es todavía el cruce de los mares y los océanos. Pero me parece que pensar el uso de estas tecnologías, pensarlas en términos regionales, en proyectos estratégicos, bueno, me parece que es el deber nuestro de ponerlas sobre la mesa, de empezar a desmenuzarlas, de empezar a entenderlas y de empezar a discutirlas para poder construirlas y ver qué nivel de aplicación se le pueden dar, si es conveniente o no, en un país como el nuestro. Quedo abierto a las consultas, desde ya les agradezco haber estado acá presentes y bueno. Gracias, Marcelo. Bueno, no sé si acá los que están presencial, ¿alguno tiene alguna consulta? Miguel. Dos preguntitas. Inclusive para saber en qué se puede usar, en qué situaciones se puede utilizar esta tecnología. Bueno, ¿tenemos valores de qué consumo por pasajero kilómetro o algo así como para compararlo con otros sistemas de transporte? Sí, es como lo mismo que la inversión económica. Lo que hay, la verdad que todavía no es lo suficientemente confiable, llamémosle, por eso yo no lo publiqué, pero hoy en día lo que está circulando es que esos valores son similares a los que usan los ferrocarriles de alta velocidad. Yo no tengo un dato concreto para decir tantos watts por pasajero, por eso no lo mostré. En sí, los sistemas eléctricos que son de infraestructura para estos trenes son similares a los sistemas eléctricos usados para alta velocidad sobre todo. Así que ese dato de cuánto consumo energético hoy no lo tengo. Y la capacidad de los trenes, por lo menos de los trenes que existen hasta ahora, los maglev que existen hasta ahora, ¿qué capacidad de pasajeros tienen? Y depende la configuración de los vehículos. Podemos hablar de que llevan hasta miles de personas. Hay trenes que pueden llevar hasta 10 coches, que estamos hablando de que pueden transportar miles de personas. O sea, depende cómo estén configurados. Estos que vimos en algunos aeropuertos son cortitos porque hacen 20, 30 kilómetros, llevan gente, pero pueden ir 10 vehículos. O sea, la capacidad de transporte en China estábamos hablando que eran miles de personas por día. Así que la capacidad de transporte es alta. Gracias. Sí. Mencionaste que era 40% menos de espacio que ocupaba esta tecnología. ¿Dónde está el ahorro? El ahorro está en todo lo que, para hacer una infraestructura ferroviaria, los terraplenes, todo lo que tenés que, digamos, incorporar
de suelo libre a partir del uso de la vía, esto no lo tiene. El espacio, exacto, esa superficie y todo lo que es asociado. En sí es un sistema de pilotes y sistemas de vigas que van a conformar la vía. De ahí es donde surge el ahorro del suelo. Bien, ¿alguna consulta más? Acá en el chat. Yo tengo consultas igual, ¿eh? Bueno. No sé si ahí en el chat figura. No, en el chat no, acá en el chat están saludando. Me acerco porque no lo veo bien, así que... ¿Alguna pregunta más? Una más puede ser. Sí, la que quieras. ¿Hay algún avance en cuanto a superconductores a temperaturas no tan bajas como los que se conocen hasta ahora? No, los superconductores son materiales de niobio, titanio básicamente, que funcionan a esas temperaturas. Que de hecho es lo que se usa en un resonador para medicina, ese tipo de cosas. Para grandes campos magnéticos se usan esos materiales. Hoy día lo que hay justamente es el uso de superconductores para ese tipo de aplicaciones de altísimo nivel de campos magnéticos, pero los materiales magnéticos duros o los materiales amorfos para generar buenas prestaciones magnéticas hoy en día están muy por encima que otro uso magnético. Entonces, ahí es donde me parece que se abre un horizonte. Porque los superconductores tenían una de las limitaciones, si bien no tenemos el dato concreto de cuánto era la energía por pasajero, digamos, pero se está consumiendo muchísima energía para bajar la temperatura. Entonces, y además hacer el sistema tan pesado, mucha más energía para mover, o sea, energía, capacidad que se perdía para mover los mismos componentes. A partir de las nuevas tendencias en términos de materiales magnéticos, o sea, todo lo que es nanomateriales y materiales amorfos, va a producir un cambio rotundo. Que de hecho China es como un pionero del uso de materiales con tierras raras. Así que por eso yo planteaba que la tecnología de los superconductores, hoy lo que se está construyendo, pero a priori, lo que parece o lo que uno infiere como conocedor del tema magnético y lo que lee en toda la bibliografía que está dando vueltas, es que el sistema no va a crecer por ese lado. Es como, bueno, Japón lo está instalando porque ellos desarrollaron la tecnología, lo quisieron poner a funcionar y bueno, pero apareció otro sistema mientras ellos estaban construyendo este. Porque la obra en Japón es una obra muy larga porque tiene muchos túneles, bueno. Y bueno, la nueva tecnología es la que me parece que es la que va a guiar el rumbo de estos trenes. Más allá de que Japón esté instalando eso y que vaya a funcionar. Sí. Me quedé pensando con el 70% de ahorro de costo de mantenimiento. Digamos, no sé cuánto pesa en el ferrocarril de alta velocidad los costos de mantenimiento. Si uno mirara un proyecto de 20, 30 años, ¿no debería eso ayudar a que la viabilidad económica sea mejor para estos nuevos proyectos? Y sí, en general se toman costos operativos anuales o proyecciones anuales. Insisto en este tema, de levitación magnética en alta velocidad sobre todo hay poco. Está el tren en China, no hay tanto, entonces no tenés un dato que vos digas, este dato ya hay 20 años de experiencia y el costo operativo es este. Hoy en día eso también se presenta como una oportunidad de mejora, por eso es como que la implementación de esta tecnología en un momento pasa a ser una apuesta estratégica. Uno lo tiene que empezar a pensar como una apuesta estratégica de un horizonte que sea mejor al de hoy. Y pensar que la única manera de mejorarla es empezar a implementarla. Porque si no se va a quedar en papeles y nada más. Eso es lo que están haciendo en China. O sea, China ya va a tener una apuesta fuerte de desarrollar esta tecnología. ¿Alguna consulta más? Bueno, voy a mirar hacia adelante. A ver si hay consultas ahí.
Tengo una consulta en el chat. A ver, Sebastián Piruccio. Buenas tardes. Con respecto a los desgastes de imanes, ¿cuánto tiempo de durabilidad tienen? Los imanes no se van a desgastar porque no están en contacto. Estoy respondiendo la pregunta. No tienen desgaste. El desgaste que existe en el ferrocarril convencional es desgaste mecánico. Los imanes van a hacer una interacción magnética. Y una de las propiedades que tiene un material magnético duro, como es un material de neodimio y hierro boro, es que mantiene la magnetización por muchísimo tiempo. Se llama duro justamente porque una vez magnetizado es muy difícil de desmagnetizar. Los materiales magnéticos blandos son los que se usan para núcleos de transformadores, por ejemplo, que con un campo magnético alterno lo magnetizo en un sentido, lo magnetizo en otro, es otra cosa. El material magnético duro se magnetiza y queda por muchísimo tiempo y no tiene desgaste mecánico. Después hay otra pregunta de Kamil Sidlovsky, bueno, es alumno mío de la carrera de Ingeniería Ferroviaria. Bueno, primero un gusto que esté participando un alumno nuestro. Me pregunta cómo hacer para participar en el grupo de investigación. Acércate, Camil, a la facultad o mandanos un mail y ahí te vamos a estar informando. La verdad que estamos armando proyectos nuevos, grupos, estamos tratando de incorporar gente al grupo, becarios, bueno, así que están abiertas las puertas. Ahí contestó Sebastián, bueno, de nada. Bueno, acá en el chat no hay más preguntas. Yo tengo una. Fabio. Voy a mirar acá, no sé, no es que no te quiero mirar a vos, pero No, mirá para adelante. tengo la cámara acá. No, algunas estuviste contestando con algunas preguntas que estuvieron haciendo o en tu misma presentación. Uno saber, no sé, tengo un proyecto Greenfield, ¿no? Un proyecto nuevo, una vía nueva que tengo que hacer, un proyecto ferroviario nuevo. Y yo digo, bueno, a ver, tener datos comparativos a nivel costo, lo que me llevaría una tecnología con otra tecnología, hay poca experiencia por lo que te estoy diciendo. A nivel porcentaje de participación de esta tecnología a nivel mundial, entiendo que todavía es muy baja. Es muy baja. Es muy baja. Para hablar de un porcentaje, no sé si lo investigaron, pero será muy baja. Menos del 10%. Menos o sea. del 10%. Perfecto. Y la pregunta es, entonces, en consecuencia de todo esto, yo tengo saber si ustedes investigaron de que hay un proyecto Greenfield, ¿no? Un nuevo proyecto, y qué me llevaría a mí a poder implementar esta tecnología. Si hoy en día los nuevos en el mundo, ¿no? Cuando se va a concebir una nueva línea, ¿no? Si hoy en día se ponen a investigar y a analizar sobre estas comparativas, porque veo que hay muchos proyectos nuevos, sí, pero Maglev no tanto. Maglev no tanto. Mira, yo creo que acá tiene que ver con una estrategia. Hoy día, con la información, por lo menos la información que tenemos nosotros. Una estrategia, una perspectiva de futuro. Digamos, hay que seguir invirtiendo en aeropuertos, en aviones, en usar una tecnología que ya es vetusta, como es el uso de un avión, o puedo ir pasando a otra tecnología que me va a garantizar una operación que cuando el avión deje de servicio, salga de servicio, yo ya la voy a tener instalada. Por eso me parece que el enfoque que hay que darle no es un enfoque con un sesgo particularmente económico, sino que hay que ampliar esa mirada y tratar de plantearlo como una estrategia. Y en un país, particularmente como Argentina, en una región como la nuestra, me parece que sería una gran posibilidad para empezar a articular actores. O sea, no pensar que esta tecnología sea solamente implementación local, sino empezar a trabajar en conjunto con países de la región. Entonces, ahí es donde me parece que hay que enfocarse. No sé si respondí. Perfecto. Sí, claramente. O sea, no hay una decisión como en un tablero que uno se sienta, como se analizan a veces tanto funcionarios como gerentes de empresas que dicen costo-beneficio. Me parece que hay costos que son mensurables en términos económicos y beneficios también en términos económicos, y hay costos y beneficios que además de lo económico son estratégicos y que nos van a dejar en una posición
mejor o peor en un futuro, yo creería que no es tan lejano, es un futuro que es bastante próximo, porque la crisis ambiental, yo soy de los que piensan que la crisis ambiental es la que va a ordenar todo el caos que organiza las sociedades, lo va a guiar la crisis ambiental. Por ejemplo, la pandemia, que es una crisis de salud, de alguna manera empezó a acomodar esas cosas. Y ahí es donde me parece que hay que prepararse desde el punto de vista estratégico. Perfecto. Y la última, ferroviariamente hablando, ¿no? Y conociendo un poco todos los procesos ferroviarios, los rubros ferroviarios que tiene hoy un ferrocarril, y comparándolo con el maglev, si bien hablaste de distintas velocidades, ¿no? Que alcanzaba hasta 600, pero distintas velocidades, porque 600 ver capaz una señal es más complejo, pero los trenes de alta velocidad que están en Europa y en gran parte del mundo tienen sistema de señalamiento, tienen sistema de protección. Estos sistemas de maglev, ¿sabés si tienen algo? El sistema maglev es totalmente automático. Ajá. O sea, el señalamiento, el control del sistema es un sistema automático. Totalmente, uno va a estar con una escada y va a ver lo que hace el tren. Es como, en ese sentido, sí es muy parecido a lo que es hoy en día un vuelo comercial. El piloto se sienta y ve lo que hace el sistema de control. Es un poco así, porque además se pueden garantizar un montón de lazos de control, sistemas seguros, etcétera. A esa velocidad el ser humano va a tener que estar ahí viendo que todo esté funcionando y accionando sistemas de emergencia en caso que sea necesario. Hasta ahora lo que está operativo es un sistema seguro. Bueno, hay que construirlo también. Acá tengo algunas preguntas más, no sé si vos me vas a hacer alguna más. A ver, voy leyendo, me acerco porque es muy chiquita. Violeta García, buenas tardes, quisiera saber cómo funciona un campo magnético. Estoy muy interesada, pero no entiendo el funcionamiento. Bueno, un campo magnético básicamente es una propiedad que tienen distintos materiales. O sea, un campo magnético puede ser algo producto de una inducción por el paso de una corriente eléctrica en una bobina a través de un metal ferromagnético. Produce una fuerza, en ese caso electromagnética. Y hay materiales que tienen la capacidad magnética, como un imán, que interactúan en términos atómicos con un material similar y puede producir un campo de atracción o de repulsión. Eso es un campo magnético. En términos del maglev, como está producido esos campos magnéticos por corrientes eléctricas, esas corrientes van a producir ondas, llamémosle, que van a impulsar al tren. Espero, Violeta, haber respondido a tu pregunta. Adrián... acá está, buenísimo, me está agrandando. Adrián Couso. Buenas tardes, Marcelo. ¿Cuál sería la estrategia a largo plazo en la cual se implementaría esta clase de tecnología? ¿En qué corredores sería más competitivo? Bueno, eso es lo que nos debemos nosotros como universidad y como personas del ámbito científico. Si hay algo que nosotros tenemos es la posibilidad de pensar no sobre la urgencia, sino sobre un plano de trabajo diferente a la urgencia que hoy están trabajando en la coyuntura. ¿Cuáles serían los corredores? Y yo me imagino un corredor lo más troncal posible en nuestro país y que interactúe después con líneas transversales, pero eso habría que proyectarlo en un sistema multimodal. Iago Novidelski, otro estudiante de nuestra casa. Buenas tardes, Marcelo. En tu opinión, dentro de las tecnologías enumeradas para la levitación, ¿cuál considerás más viable para el país y la región? ¿Puede integrarse con fuentes renovables? Sí, la que me parece la mejor es el Indutrack, porque tiene la utilización de imanes, de neodimio de hierro-oro, imanes de tierras raras, y sí que puede integrarse con energías renovables. Me parece que el fuerte de este sistema es la integración con energías renovables. Hablemos de nuestro país, la energía eólica, por ejemplo, podríamos tener sistemas de generación próximos a las líneas del tren. Así que sí, esto hay que pensarlo como un proyecto utilizando energías renovables.
Sebastián Pirucho. En un momento nombraste los beneficios y las negativas. ¿Cuál sería? En un momento nombraste los beneficios y las negativas, ¿cuál serían? ¿Me nombrarías alguna o las más marcadas? Y bueno, la negativa que yo veo principalmente es que es una tecnología nueva. Entonces, convencer a alguien de usar una tecnología nueva en términos de seguridad, de rendimiento, es algo que todavía es la parte más floja. Por eso nosotros estamos tratando de estudiarla cada vez más, de conocerla, en algún momento de producir nuestro propio conocimiento, porque hoy en día estamos trabajando sobre el estado de situación y no tenemos una producción de prototipos, nada en nuestro país. Esto es bastante nuevo, así que la parte negativa es eso, es algo nuevo, que es como el desafío, diría yo, más que lo negativo. Bueno, ahí Violeta contestó, muchas gracias, y ya no tenemos más preguntas. Voy a volver a la presentación. Y bueno, como no tenemos más preguntas, creo que estamos en tiempo también por lo que me habían dicho. Voy a agradecer a todos y a todas los que participaron acá de manera presencial, de manera virtual. Muchísimas gracias también para la Universidad de San Martín, para el Instituto de Transporte, para la escuela que lograron unir ahora con la otra especialidad que no tengo exactamente el nombre porque es algo nuevo. La verdad que la Universidad de San Martín, bueno, Carlos Leguizamón, produjeron este evento que muy interesante porque lo que logra particularmente es que podamos habilitar la divulgación de lo que se hace dentro de las universidades, y me parece que como un intercambio muy interesante entre universidades, lo que está haciendo la Universidad de San Martín, lo que está haciendo nuestra Facultad Regional de Aedo, la Universidad Tecnológica Nacional y otras universidades como la de Lanús, en temas de transporte. Me parece que hay que empezar a ponerlo en lo público, porque hoy en día si descuidamos todos estos aspectos, el transporte es vital en nuestra vida, no solo por los costos, sino por todo lo que implica alrededor en el desarrollo de nuestra vida. Entonces me parece que ahí este acercamiento que logró la Universidad de San Martín es muy positivo, así que estoy muy agradecido. Y al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo también muy agradecido porque nos prestó este hermoso lugar, que nunca pensé que íbamos a estar en un lugar tan lindo. Así que bueno, muy agradecido a Fabio y a todos y todas los que participaron. Así que quedamos a la espera de cualquier mensaje. Estaban los mails míos al inicio de la charla. Esto va a quedar prendido en YouTube. Se pueden acercar a nuestra facultad y pueden integrar nuestro grupo, que siempre vamos a estar tratando de sumar y de trabajar en algo novedoso para nuestro país. Y bueno, con esto me despido, no tengo mucho más que decir, así que muchas gracias. ¿Terminamos?